Autores como el colombiano Johann Sebastián Torres o la puertorriqueña Laura Natter coinciden en señalar que algunos de los propósitos que motivaron a la corona española al haber instaurado el monopolio del tabaco en Cuba podrían encontrarse, por ejemplo, en primer lugar, el asegurar el abastecimiento de la Real Fábrica de Sevilla, en donde la factoría de La Habana compraba toda la cosecha de la isla e incluso dicha factoría llegaría a producir uno de los rapés más codiciados dentro de las colonias americanas. Otra de las principales justificaciones para instalar el monopolio en Cuba era precisamente el deseo de convertir a la isla en el principal productor de la renta estancada y por ende suplir la demanda local en todo el imperio. Y es que si bien habían regiones como Luisiana, Santo Domingo, Caracas, Puerto Rico producían y exportaban tabaco, pues a una escala menor que Cuba, Cuba siempre gozó de una posición privilegiada. Y es que si bien a partir de 1731 comenzaría a instaurarse el modelo de administración directa de la renta estancada por parte de la Real Hacienda en todo el Imperio Español, su transición se concretaría solo hasta iniciados la década de 1940, por lo que para comprender de manera general cómo fue la evolución del modelo de la renta estancada en Cuba, hasta cuando llegaron los procesos de independencia y otros factores que hicieron insostenible la misma, pues me gustaría basarme en la datación cronológica que presenta el profesor Juan Manuel Bosco Amores en su artículo La renta estancada del tabaco en Cuba a finales del siglo XVIII. Y es que empezaríamos, por ejemplo, en 1730, en donde a raíz de los eventos relacionados con la revuelta de los vegueros, la administración del estanco continuaría concibiendo el permiso para comercializar el tabaco a privados. Sin embargo, sería hasta 1740 cuando se constituiría la Real Compañía de La Habana, quien asumiría en la isla la administración del monopolio del tabaco, siendo el único comercializador exportando el producto a España y a otros mercados. Este esquema duraría alrededor de unos 20 años hasta cuando en 1760 la corona decidió suprimir el monopolio de el que disfrutaba la Real Compañía de La Habana para ser controlado directamente desde la metrópolis española por la superintendencia estatal y con ello obteniendo un mayor beneficio de la comercialización, ya que eran conscientes de la creciente demanda que estaba teniendo el tabaco cubano en todo el mundo. Pero desafortunadamente un evento truncaría el desarrollo del monopolio en Cuba, ya que para 1761 ocurrió la invasión inglesa, lo que provocó que la factoría de La Habana suspendiera sus labores hasta 1763, cuando España recuperó la isla y durante ese corto periodo de tiempo los vegueros pudieron comerciar con colonias americanas e inglesas, por ejemplo en Inglaterra. En los siguientes 10 años, la renta experimentó un incremento en la producción de tabaco gracias a factores, por ejemplo, como fue la puntualidad en la llegada de los situados que venían desde Nueva España para la compra del tabaco. Asimismo, una mayor disponibilidad de mano de obra esclava y un aumento en el flujo marítimo, en el comercio marítimo, debido a los periodos de paz internacional. Asimismo, el aumento de la migración canaria de los españoles a la isla y finalmente el incremento en la demanda del tabaco por parte de Europa. Sin embargo, para 1774 esta tendencia alcista se vería afectada a causa de, por ejemplo, en primer lugar, la producción estaba sobrepasando la capacidad de compra de la factoría. También el endeudamiento de la factoría con los vegueros. Asimismo, la priorización del gasto en la inversión que iba destinada finalmente a la guerra, porque para la época estaba España inmersa en la guerra independentista con Estados Unidos, estaba apoyándolos. También por los situados de España que comenzaron a llegar de forma irregular. Asimismo, el boom azucarero que empezó en 1770 y que provocó la sustitución de muchos cultivos de tabaco en varias regiones de Cuba, obviamente por el azúcar o la caña de azúcar. La deuda por parte de los estancos en otras colonias por toda América, con la factoría habanera. Asimismo, por el fraude y la malversación de las finanzas de la renta y finalmente dentro de los factores ya revisados, aunados con la continua exportación clandestina del tabaco y que durante las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del siglo XIX, la crisis financiera de la monarquía durante el periodo de las guerras revolucionarias desestabilizó económicamente la factoría habanera. Esto ocasionaría que para 1817 se suprimiera el estanco y se diera la libertad mercantil en toda Cuba. Bueno, y antes de terminar con estos episodios dedicados al monopolio del tabaco en Cuba, me gustaría compartir unos datos interesantes
Por ejemplo, sería en el último libro del cigarro, escrito por Richard Carlington, él afirma que para 1845 el tabaco había empezado a reemplazar el café como producto principal de exportación en Cuba y para 1870 se conformaría la Asociación de Marcas de Cigarros de La Habana, pues para proteger los nombres de los cigarros cubanos ante el incremento de falsificación de puros pues, de Cuba. Bueno, y así también, y de acuerdo con la historiadora cubana Zoe Nocero, para el siglo XIX se consolidaría otro tipo de monopolio, el cual recaería, por ejemplo, en empresas como Books and Company, del alemán Gustavo Buch a mediados de 1889, La Habana Cigar Tobacco Factory o La Habana Commercial Company en 1902, que llegaron a tener hasta el 90% del control sobre el mercado de habanos, el cual duraría hasta 1959, ya pues cuando se dio la revolución y la llegada de Castro al poder. Ahora, ya mirando lo que fue Cuba, vamos a mirar también lo que fue otra de las perlas del Imperio Español, que fue su capital, Nueva España, pero eso lo revisaremos en el próximo episodio de ¿Sabías qué?